En este video aprenderemos todo sobre los números decimales en Java. Desde qué son, cómo se representan y qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando hagamos operaciones matemáticas. Primero, hablemos del número decimal. Como ya saben, un número decimal es aquel que tiene dos partes, una entera y una decimal, las cuales están separadas por una coma. Un momento, en Java no se usa la coma, sino se usa el punto. Para representar números decimales en Java tenemos dos tipos, float y double. Veamos cómo funcionan. Aquí tenemos tres variables, una de tipo int, una de tipo float y una de tipo double. Y a todas les asignamos el valor 5. Si imprimimos estas variables, podemos ver lo siguiente. El 5 de la variable int sigue igual, sin cambios, pero la representación del 5 como float y double ahora tiene una parte decimal. Esto significa que el número entero fue convertido automáticamente a decimal. Ahora también le podemos agregar un punto y cero a la variable double. Y si imprimimos, obtenemos exactamente el mismo resultado. Pero ¿qué pasa si intentamos hacer lo mismo con la variable int? Y nos da un error porque una variable int no puede almacenar números decimales. Así que ponemos todo como estaba antes y así se fue el error. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos .0 al 5 en la variable float? Pues nos da un error. Pero, ¿por qué ocurre esto? Float sí puede almacenar números decimales. Lo que pasa es que en Java todos los números decimales son double por defecto. Cuando escribimos 5.0, Java asume automáticamente que es un double. Para corregir esto, debemos indicarle a Java que este número decimal es un float, usando el sufijo f. Esa f le va a decir a Java que este número es float y no double. Así que hacemos eso, agregamos la f y vemos que el error se fue. Por otro lado, también existe el sufijo d para double, así que si queremos podemos agregarlo, pero no es necesario, porque los números decimales ya son double por defecto. Así que la volvemos a quitar. Ahora hablemos de conversiones entre tipos de datos, también conocido como casting. Para empezar, todos los rangos de números enteros están contenidos dentro de los números decimales. Eso quiere decir que una conversión de enteros hacia decimales siempre se va a hacer sin problemas, sin necesidad de un casting explícito. Como por ejemplo acá. Acá tenemos una variable de tipo long y la asignamos a una variable de tipo double sin problemas. No hay necesidad de un casting explícito. Pero si queremos hacer la conversión en la dirección contraria, ahí sí necesitamos un casting explícito, ya que podemos perder información. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos una variable de tipo double que queremos asignarle a una variable de tipo int. Por supuesto, nos da un error. Lo que podemos hacer es un casting explícito. Así que hacemos eso. Como pueden ver, el error se ha ido. Pero ¿qué pasa si imprimimos la variable? Podemos ver que el número ha sido truncado, es decir, ha perdido la parte decimal. Y con eso me refería a pérdida de información. Ahora, Java también nos permite convertir float en double sin problemas, porque double tiene un rango mayor que float. Como por ejemplo acá, donde tenemos una variable de tipo float que le vamos a asignar a una variable de tipo double. Acá el casting explícito no es necesario. Sin embargo, si intentamos hacer lo contrario, es decir, convertir un valor de tipo double a float, necesitaremos un casting explícito. Como por ejemplo acá. Acá tenemos una variable de tipo double y queremos asignarle a una variable de tipo float. Lo único que nos queda hacer es un casting explícito de double a float. Así que hacemos eso. Y el error se ha ido. Sin embargo, ¿qué pasa si imprimimos las variables? Y lo que nos encontramos acá es otro tipo de pérdida de información. Aquí perdemos precisión, porque float solo puede almacenar hasta 7 dígitos decimales, mientras que double almacena hasta 16. Ok, hasta ahora hemos visto casi todo, pero ¿cómo son las operaciones matemáticas con estos tipos? Acá les tengo una regla general. Cuando mezclamos tipos en una operación, Java convierte todo al tipo más grande. Veamos algunos ejemplos usando la división. Aquí tenemos nuestra primera expresión. Por un lado tenemos el 5 y por el otro tenemos el 2. Ambos son literales de tipo entero, y ustedes saben que los literales de tipo entero son por defecto de tipo int. Así que el resultado de esta operación será un int. Es más, si imprimimos el resultado,
podemos ver que el resultado es un número entero sin parte decimal. Y acá tenemos una nueva expresión. Por un lado tenemos a un literal de tipo float y por el otro tenemos a un literal entero de tipo int. Y como ya mencioné antes, vamos a tomar el tipo de mayor rango. Ese es el float. Así que esta operación tendrá como resultado un float. Y si imprimimos, podemos ver el resultado esperado, un decimal. Y nuevamente tenemos una nueva expresión. Por un lado tenemos un literal de tipo float y por el otro tenemos un número decimal. Como ustedes saben, los decimales son por defecto de tipo double, así que el tipo de mayor rango acá es double. Así que el resultado de esta expresión será un double. Y si imprimimos, podemos ver el resultado esperado, también un decimal. Y eso fue todo, amigos. Si te gustó este video, quizás también te puede gustar este. ¡Hablamos!